Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. La literatura tiene la función de humanizar al otro, incluso si ese otro es el adversario. Así lo considera Mia Couto, un escritor originario de Mozambique, nacido en 1955 y que actualmente tiene 70 años. Ha escrito más de 30 obras y lo han traducido a una treintena de idiomas. Ejerció el periodismo y su obra incluye novelas, poemas y cuentos. Algunos de ellos los pudimos analizar en el curso de literatura de lengua portuguesa en África y Asia, organizado por el PUEAO en 2025. Mi nombre es Guillermo Ayala y este es mi ejercicio de trabajo final del curso de literatura de lengua portuguesa en África y Asia. Comenzamos. Los textos de Couto han sabido llegar a la sensibilidad del lector en temas tan variados, pero tan comunes e incómodos como lo son la guerra, el racismo, la pobreza, la migración, las heridas del colonialismo, el miedo, el olvido y el cliché que se tiene al pensar en África como un lugar de una sola pieza. Sin embargo, es todo lo contrario, recordando que para la humanidad, ahí comenzó todo. Couto, quien el año pasado estuvo en México y fue galardonado con el Premio de Literatura en Lenguas Romances en la FIL de Guadalajara, desde niño aprendió a contar historias de África. Fue aspirante a médico, pero las letras le indicaron el camino para trascender en la vida y recetar, en lugar de píldoras e inyecciones, reflexión y asombro. Etimológicamente, África significa sin frío, un continente que arde en historias, en sucesos, en dolor o alegría. A continuación, hablaré de 3 textos de Mia Couto relacionados a temas referentes al concepto de África, al olvido y al miedo. Son parte de un libro que se llama Trilogía de Mozambique y habla sobre la historia colonial de este país. Antes de comenzar, vale la pena contextualizar sobre Mozambique, país de habla portuguesa situado al sureste del continente africano, y que debe su nombre a una isla homónima situada al norte del país. Los primeros lusitanos llegaron a estas tierras en 1498 y la colonizaron hasta 1975, cuando Mozambique declaró su independencia. De 1977 a 1992, el país vivió un periodo de guerrilla que finalizó prácticamente con el fin de la Guerra Fría. Entre los bandos beligerantes, en Mozambique estaban el Frente de Liberación de Mozambique, mejor conocido como Frelimo, apoyado por la Unión Soviética y Cuba, y que tenía una filosofía marxista-leninista que modificó con el fin de la Guerra Fría. El otro bando era la Resistencia Nacional Mozambiqueña, el RENAMO, apoyada por Sudáfrica y Estados Unidos. Fue una guerra devastadora en la que murieron 1 millón de personas y fueron desplazadas 5 millones más, hecho que dejó en ruinas al país, a tal grado que hoy es una de las naciones más pobres del mundo y depende en gran medida de la ayuda internacional. A pesar de esto, Mozambique es un país rico en tierras cultivables, abundantes fuentes de agua, energía, yacimientos de gas natural, recursos minerales como la mina de rubí más grande del mundo. También tiene importancia geoestratégica debido a que varios vecinos de la zona dependen de Mozambique para tener acceso al mar. En el tema económico, Mozambique tiene una dependencia fuerte a sus recursos naturales, materias primas vulnerables por el cambio climático que afectan al país con lluvias y sequías extremas. El Banco Mundial tiene una perspectiva de crecimiento económico positiva. En 2024,
creció 1.8% y se espera la tendencia siga en aumento. Como curiosidad, la bandera de Mozambique es la única en el mundo que tiene un arma, ya que en su escudo uno de los componentes es un fusil AK-47, que simboliza la lucha por la independencia. Ahora sí, demos paso a analizar los textos de Mia Couto. El primero que escogí se llama Un África que no es. Couto introduce en el texto una idea que me parece importante sobre la concepción general de África como un solo lugar. En general, hablar de África es hablar de temperaturas extremas, hogar de leones, jirafas, hipopótamos, rinocerontes o chimpancés. Es hablar también de un lugar rico en recursos naturales, de guerrillas o de gente que baila a ritmo de tambor. En este primer texto, Mia Couto nos dice que hablar de África es más que eso. Es pensarla como una madre soltera, deseada, olvidada, seducida, siempre vista como carente y que nadie la ha ofendido tanto como los africanos. África es un lugar que se dice en singular, pero donde su diversa extensión y diversidad pide que se le hable en plural, hecho que en encasillarla borra la diversidad e historia de la gente en una palabra singular. Es demasiadas historias como la que recuerda sobre las mujeres en su aldea, que se levantaban día a día desde temprano para trabajar en el comercio informal. África también es hablar del SIDA y reafirmar que es un lugar donde hay monstruos que destruyen la vida humana. Es un continente ya no visto solamente por la geografía, sino por la política y con un pasado por nacer. Un pasado que parece estar en manos de los que siempre han negado la historia del continente y que la difunden como una zona colonizada y que tiene un mañana sin futuro. Me parece importante cómo Mia Couto quiere despertar la sensibilización en el lector y reflejar la riqueza de África, que va más allá de un concepto o una imagen. Es una palabra en singular que tiene muchos significados y puede llegar al lector de una forma empática. ¿Y más? También Couto pide no olvidar la responsabilidad de los mismos africanos en el resultado de su presente. Los africanos son responsables del trato que le dan a sus tierras, a su gente. Parece hacer una reflexión para que África se descolonice de la idea de un mañana sin futuro y protagonice su historia para que no siga siendo contada por la misma voz que la asimila, conquistada y sin pasado previo a esta etapa de sometimiento. El segundo texto que quiero tratar se llama Sembradores del Olvido. Esta narración hace una reflexión sobre la osadía de desafiar a los poderosos que manejan el olvido como un arma que pretende borrar toda responsabilidad de barbaries y atropellos en países colonizados de África. Como ejemplo, plantea el descaro que tienen naciones tan fuertes e influyentes para ser capaces de devastar otros países como Irak o Siria. Destaca que con qué cara se pueden gastar más de $200 millones en bombardear ciudades sirias y no pensar en que ese dinero puede tener otros destinos para acabar, como por ejemplo con el hambre. Couto dice que no hace falta cometer un crimen o hacer algo malo si llegas a tocar los intereses del poderoso para que estés en problemas. En el caso de Mozambique, reflexiona sobre si, al ya no hablar tanto de la época de guerrilla, parece olvidarse del alto costo en vidas y dinero que dejó ese periodo en la historia. En cifras, acuérdense que hablábamos de 1 millón de muertos y 5 millones de desplazados. La guerra, dice Couto, no debe quitarnos la capacidad de soñar.
el olvido tiene dueño y también la destaca como un arma. Mia Couto hace un llamado de atención a no permitirnos olvidar, a que nadie nos robe el futuro y el pasado y tengamos presente el sacrificio y las actividades que dejan los antepasados para ser lo que ahora somos. Tantos años, actividades como el colonialismo pudieran olvidarse, pero las cicatrices y vestigios recuerdan que esa historia no debe volver a contarse y algunos prefieren olvidarla. El tercer texto que me gustaría analizar se llama Amurallar el miedo. Este texto nos habla sobre cómo el miedo puede ser un maestro para desaprender. El miedo, docente que Mia Couto conoció primeramente a través de monstruos, fantasmas y demonios, un experto que estaba con él, incluso antes de la llegada de seres fantásticos y celestiales en su etapa de niño. En el Mozambique colonial que le tocó vivir al autor, destaca que el miedo tenía un envidiable elenco de actores internacionales. Por citar algunos ejemplos de ello, él comenta que antes se hablaba que los chinos se comían a los niños, que había terroristas que luchaban por la independencia y existía un alemán ateo y barbudo de pinta dudosa. Sin embargo, esos fantasmas tuvieron el mismo final que todos los fantasmas. Murieron cuando el miedo murió. En épocas recientes, Mia Couto dice que los chinos abrieron restaurantes. Los llamados terroristas ahora son los gobernantes respetables y Carlos Marx era aquel ateo barbudo. Y hoy es un abuelo simpático que no dejó descendencia. El precio de esa construcción del terror fue, sin embargo, trágico para el continente africano. En nombre de la lucha contra el comunismo, Couto nos dice que se cometieron las barbaridades más impredecibles e indeseables. El texto también habla sobre cómo el miedo evoluciona y se transforma, o cómo algunos buscan hacer eso con el miedo. Para fabricar armas, es necesario fabricar enemigos. Para producir enemigos, es imperioso apoyar a fantasmas, asegura Mia Couto. Se nos dice que para superar amenazas domésticas, necesitamos más policía, más prisiones, más seguridad privada y menos privacidad. ¿Para qué nos enfrentamos a las amenazas globales? Necesitamos más ejércitos, más servicios secretos, la suspensión temporal de nuestra garantía ciudadana. Las crisis financieras también generan siempre un miedo natural a que se pierda mucho de lo ganado. Pero, ¿por qué motivo las crisis financieras no afectan a la industria armamentista? ¿Por qué se gastó solo en un año $1,5 trillones en armamento militar? ¿Y por qué hoy se intenta proteger a los civiles en Libia, que son exactamente a los que vendieron armas al régimen de Gaddafi? Couto, hablando del miedo, nos dice que existe un arma de destrucción masiva que se está usando por todos lados y todos los días en el mundo, sin que sea necesario usar el pretexto de la guerra. Esa arma se llama el hambre. Su sonido e imaginarla tan solo produce miedo. Couto comenta que en pleno siglo XXI, 1 de cada 6 seres humanos pasa hambre. El costo de superar el hambre mundial sería tan solo una fracción muy pequeña en comparación a lo que se gasta en armamento. El hambre será sin duda, afirma Mia Couto, la mayor causa de inseguridad de nuestro tiempo. Otra forma de violencia silenciosa destaca que es la violencia contra las mujeres. Afirma que en sus investigaciones descubrió que 1 de cada 3 mujeres fue o será víctima de violencia física o sexual durante su vida. ¿Y qué creen? Los violentores generalmente están en su casa o son familiares. Sin darnos cuenta, Couto afirma que nos hemos convertido en soldados de un ejército sin nombre
y como militares sin uniforme, dejamos de cuestionar, dejamos de hacer preguntas y de argumentar las causas. Hay muros que separan naciones, hay muros que dividen a los pobres y a los ricos, y cuestiona que no hay un muro en el mundo que separe a los que tienen miedo de los que no tienen miedo. El texto se remata con una cita de Eduardo Galeano que dice así: los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quienes no tienen miedo al hambre tienen miedo a la comida. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas y las armas tienen miedo a la falta de guerras. Mia Couto también señala que hay quien tiene miedo a que el miedo acabe. Como una reflexión final para ir cerrando este ejercicio, me parece que Mia Couto es un escritor que puede llegar a tocar varias fibras en sus lectores para generar empatía con temas como el colonialismo, la violencia, el olvido y el miedo. Creo que la experiencia de la vida que ha tenido con conocimientos de medicina, de periodismo y como escritor permite impactar en la mente del lector para reflexionar en temas que pueden ser parecidos en lugares como México, Brasil o los demás países de América Latina que cuentan con un pasado colonial parecido. Pienso que las obras de Couto son un excelente puente para acercar a la literatura de países africanos de habla portuguesa hacia América. Sin duda, es una de las voces más reconocidas que abre la posibilidad de encender la curiosidad de los lectores para buscar más allá y encontrar otras obras que podrían ser libros como los que se trabajaron en el curso. Ejemplo de ello, recuerdo uno muy interesante del que se sacaron varios textos. Se llama La sombra de la Mulemba, obra que se puede encontrar en librerías en México y que refiere a la literatura de autores de países de habla portuguesa como Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé, además de Mozambique. Además, curiosamente, en ningún texto de este libro, Mia Couto aparece como uno de los autores. Un ejemplo de un texto de este libro a mí me llamó la atención es la de un escritor también mozambiqueño, que también fue periodista y político. Su nombre es Luis Bernardo Onguana, y su texto habla sobre las manos de los negros, que son claras como las de las demás personas. Este texto me interesó porque expone diferentes mitos que explican por qué sus manos son más claras que las de las demás partes de sus cuerpos y blancas como la de los demás seres humanos. Él cuestiona a lo largo de su vida y encuentra varias respuestas. Algunas, a manera de pregunta, dice que serán más claras porque preparan los alimentos, porque sus cuerpos fueron chamuscados excepto las manos y los pies, o porque Dios quiso dejar un recordatorio a la humanidad. Quizá después haremos un podcast para descifrar este misterio. Hasta pronto, mi nombre es Guillermo Ayala Alanís y este audio es mi trabajo final del curso. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.